Gamavisión presenta A Fondo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fondo martes 10 de febrero. Nos acompañarán Juan Gonzaga, asambleísta independiente, sobre agenda legislativa y pedido al INEC para que la Amazonía sea incluida en el cálculo oficial de la canasta básica familiar. El doctor José Chalco Salgado, constitucionalista, hablaremos sobre cómo avanza el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y José Dulbeco, veedor del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre acciones ante la situación del río Monjas en Quito. Les invitamos también a seguirnos en vivo a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @gamavisión.ecuador. Iniciamos con agenda legislativa y el pedido al INEC para que la Amazonía sea incluida en el cálculo oficial de la canasta básica familiar. De estos temas vamos a dialogar con Juan Gonzaga, asambleísta independiente. Buenos días, bienvenido. Qué gusto enorme, muy buenos días, un cordial saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Creemos que es indispensable que la Amazonía sea visibilizada en el contexto de toda la determinación de la política nacional, particularmente cuando dentro de la gestión legislativa, y cuando hablamos específicamente de legislación, procuramos que la sintonía de varios propósitos legales puedan adecuar y entender de que la Amazonía existe, porque a veces solo se legisla en función de un Ecuador continental y en eventuales particularidades con el Ecuador insular. Respetamos mucho esto de que se considere un régimen especial a Galápagos, pero también requerimos que se respete el régimen que tenemos en este caso como región amazónica. Y es por esto que cuando detentábamos el decir por qué no hay las tarifas diferenciadas para el transporte aéreo terrestre, por qué no hay los préstamos diferenciados a través de la Junta de Regulación y Monetaria, por qué no existe la tarifa de la dignidad para el sector de la Amazonía, se nos ha indicado pues de que lamentablemente no existen algunos datos que complementarían en cierta forma esta propuesta. De aquí que sí, efectivamente, el costo de la canasta hemos podido evidenciar que solo se toman como referencia ciudades de la costa y de la sierra, y que sobre ese promedio se establece en este caso la existencia de una referencia de una canasta básica, pero para toda la Amazonía. Y no se conoce cuál es el costo de vida que existe en las provincias lejanas del país, Zamora, Sucumbíos, en los cantones lejanos, El Pangui, Yanzasa, Tiguinza, Paquilla, Putumayo, Cuyabena, Guárico, Loreto. Y aquí sí es indispensable entender de que lo único que existe en el INE cuando había hecho la verificación de la información son los datos de pobreza. Es decir, los datos de pobreza sí existen en el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, y aparece que las 6 provincias son las más pobres del país. Y de aquí que ha nacido esta propuesta para gestar, no en un proceso de fiscalización, digo, no estamos en contra del gobierno, creo que más bien tenemos que ser co-gobernadores respecto de algunas invisibilizaciones que en este momento queremos ponerlas también en el tapete dentro de la gestión del gobierno central. Ahora, ¿qué acciones se van a realizar para que esto sea posible? Acciones concretas para que la región amazónica sea incorporada, en este caso de manera directa y diferenciada en el cálculo oficial de la canasta básica familiar, que además ese ha sido uno de los pedidos, ¿no? Por supuesto que sí. No hace mucho tratábamos el tema de la ley de atención integral del cáncer, se aprobó por una mayoría contundente, casi todos los asambleístas de todas las bancadas, y para mí fue satisfactorio el poder incluir dentro de los grupos de vulnerabilidad aquellos factores de riesgo que detentan una atención prioritaria y preferente en los términos de la Constitución. Eso ya es una conquista. Ahora estamos en un tratamiento de una ley de desarrollo agropecuario. También queremos que dentro de esta ley se pueda visibilizar la Amazonía, porque la capacidad productiva de los hermanos de la costa no es la misma con los de los hermanos de la Amazonía. Entonces tiene que haber una política diferenciada. Lo mismo está pasando ahora con el tratamiento de la ley de aviación civil.
queremos establecer cuáles son las condiciones que en los parámetros de la Ley Especial de la Amazonía no se han cumplido. En conclusión, lo que se quiere ahora como acción que se está ejecutando es que en una mancomunidad de cooperación institucional entre el Ministerio de la Amazonía, CTA, conjuntamente con el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, se establezca un convenio preliminar para poder, a través de los datos o indicadores que tengan cada una de las instituciones de la Amazonía, cada una de las instancias ministeriales y lo que tenga el INE, consolidar una base de datos que permita en este caso generar un proceso de validación posterior, porque en la Amazonía no se establece dentro de la canasta básica cuáles son los productos que son seleccionados para el consumo básico y dónde se realizaría en este caso la verificación, si en el sector de fronteras, si en el sector centro, en el sector sur, en el sector norte de la Amazonía. Entonces, teniendo estos datos preliminares, ya es posible de que en una segunda instancia se puedan realizar los procesos de encuesta y validación de la información para que ojalá hasta finales de este año ya podamos tener cuál es la referencia de la canasta básica amazónica diferenciada, que lógico, no va a ser la misma de la sierra, ni la misma de la costa, ni tampoco la misma del promedio nacional. Y con esto lograr que tengamos una atención diferenciada en cuanto a la imposición de impuestos. No puede ser el impuesto, si decimos que la más pobre, no podemos tratarle como un todo. Si decimos que queremos motivar y generar la productividad de la agricultura, creo que lo menos que podemos pensar es disminuir, en este caso, las obligaciones arancelarias para la importación de equipos que fomenten la actividad de la agricultura, la actividad del turismo, que es básicamente el fuerte de la Amazonía, porque la Amazonía solo ha sido visibilizada con el tema petrolero y el tema minero. Entonces, en esta oportunidad, confiamos en el gobierno, confiamos en esta gestión de estas instituciones, que nos va a permitir contar con estos datos para que sirvan, para que se puedan definir políticas públicas diferenciadas. ¿Cuáles van a ser los beneficios de que la región amazónica sea incorporada, en este caso, como lo decíamos, de manera directa y diferenciada a este cálculo oficial de la canasta básica familiar? ¿Cómo le beneficiaría esto a la Amazonía? Por supuesto. Cuando generamos un coeficiente numérico, ¿no?, que son las cuestiones técnicas que tiene el INE y establece que para la región insular, en este caso Galápagos, tiene un coeficiente numérico que es 1.8, que le permite sobre un procesamiento técnico determinar que el doble de la canasta básica para esta región es el doble, que el salario básico es el doble igual para la región insular. Entonces, hay una compensación de vida que nosotros queremos modularla de igual manera para la Amazonía. Posiblemente no sea el doble ni tampoco sea 1.8, pero en relación a factores que tendrán que determinarse técnicamente, sí creemos que es indispensable que el gobierno, cuando imponga o adecue, en este caso, una imposición tributaria, una obligación de los ciudadanos, una obligación de las empresas, una obligación arancelaria, pueda determinar algún tipo de política diferenciada, porque como un ejemplo claro, la norma del 42 de nuestra ley de la Amazonía, ahora en debate también dentro de la ley de desarrollo agropecuario, se establece que las zonas vulnerables tendrán derecho a créditos preferentes en cuanto a intereses, en cuanto a plazos, en cuanto a garantías. Entonces, si la propuesta nace sobre estos índices de pobreza, sobre estos índices de costo de vida, lo que tendría que hacer el gobierno central a través de todas las instituciones centralistas es determinar una política que permita en este caso generar mejores condiciones. Un ejemplo, el 15% del IVA no puede ser ese mismo porcentual para la Amazonía. Cuando tú quieres que la Amazonía pueda sobresalir, que se tomen en cuenta los productos, cuando se tenga en este caso una escasez de maíz, no puedes requerir necesariamente de un proceso de importación cuando tenemos maíz en la Amazonía. Entonces, hay factores que sí van a depender mucho también de la oportunidad que nos pueda dar en este caso el Estado como para generar políticas diferenciadas, que es básicamente lo que se va a requerir como un paso final dentro del tratamiento de toda esta información estadística. Y ahora, ¿cómo se ha avanzado entonces en esta iniciativa? Hubo acá una reunión, acá en la ciudad de Quito, autoridades y personal técnico, en este caso de tanto del INE como también de la Secretaría. ¿Cómo se ha avanzado?
Bueno, inicialmente la pauta, esto sí lo ha dado el INEC, ¿no? Porque en referencia a todo el procesamiento, hemos dicho, bueno, ¿y por qué las provincias amazónicas no son tomadas en cuenta? Y Ujú. nos han dicho que dentro del proceso de selección de los dominios que les llaman, ¿no? Una atención muy técnica, muy cordial, dicho sea de paso, que la ciudad que más se acerca a estas determinaciones es la ciudad del Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos, que estaría entre las 22 ciudades más pobladas del Ecuador. Entonces, como la norma y todas estas determinaciones establece que solo se escogitan 9, se toma en cuenta las 9. Entonces, para esto hemos recurrido con el ministro de la Amazonía en una reunión con los técnicos del INEC y de Consuno, pues establecido una hoja de ruta, ¿no? Que luego fue validada personalmente. Me trasladé hasta la ciudad del Puyo, en la hermana provincia de Pastaza, para un poco convalidar esta intención. Y como dentro de del Ministerio de la Amazonía o Circunscripción Territorial Amazónica se está innovando y actualizando un plan de desarrollo de la Amazonía, le he pedido respetuosamente al señor ministro o señor secretario que tenga la bondad de incorporar dentro de dentro de este primer proceso la incorporación de los profesionales que puedan validar y tabular todos los datos estadísticos, que sería el primer paso sobre el cual nosotros estableceríamos en este caso la coherencia de la propuesta. Como digo, ha habido la predisposición de parte del gobierno central y eso pues nos genera en cierta forma un aliciente de convencimiento pleno de que la propuesta tiene mucha factibilidad. Vamos a revisar también agenda legislativa, cómo está avanzando este tema. Hay un proyecto de ley para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados. Es una nueva normativa. ¿Cómo mira usted? A ver, hay algunas observaciones. Lógico, esto siempre va a estar expuesto en función del debate que debamos generar. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en que se debe minimizar todo lo que significa gastos que no trascienden dentro de la importancia de cada institución, pero también somos respetuosos de que los niveles de gobierno descentralizados, los provinciales, los municipales y los parroquiales, a lo largo de la historia, aún considerando este 70 para el tema de la inversión y el 30 para el tema de lo que es gasto corriente, considero que han jugado un papel muy determinante dentro de aspectos sociales que no siempre van a ser infraestructurales de hormigón, de cemento o que sean tangibles en relación a proyectos sociales con los guaguas de guarderías, de colegios municipales, de fomento a la cultura, del deporte, etcétera. Y creo que esta percepción que igual motivaría un incremento dentro del gasto corriente, posiblemente genera alguna afectación o va a generar alguna afectación si no delimitamos que el Estado no se avanza o no podría posibilitar, por así poner un ejemplo, con el Ministerio de Inclusión Social. Creo que en todo caso no podría llegar a los lugares a los que un gobierno provincial, un gobierno municipal o un gobierno parroquial sí podría acceder. Y que si bien está delimitar la exclusividad de la destinación y la correcta administración de los recursos, creo que también es importante que se pueda establecer esto, porque la pregunta sería si progresivamente vamos estableciendo de que en los próximos años tenga que ajustarse a esta regla y que con las normas técnicas que tiene para observar el cumplimiento de la correcta administración del recurso en relación a estas cuestiones técnicas, claro, podría generar un inconveniente porque sería pernicioso para los niveles de gobierno ver cómo empatan respecto de atenciones que se han venido dando. Uno de esos es la de los grupos de atención prioritaria, por poner así un ejemplo, las unidades de acción social, de patronatos, que no siempre, como digo, va a ser tangible, pero que sí afectaría. En todo caso, se han escuchado ponencias de varios actores, compartimos con el gobierno la iniciativa que tiene el presidente, pero también tenemos que visibilizar la posible afectación que podría existir dentro de estos propósitos de optimización del gasto público. Claro, pero ahora, por ejemplo, de la gestión de un municipio, ¿usted cree que ahora sí funciona? Que más bien esta normativa o cómo se la podría fortalecer para justamente ayudar a que, por ejemplo, las obras se cumplan. Usted decía, para que llegue donde tiene que llegar. Porque claro, hay varios municipios que no solamente gastan mucho, sino también no gastan bien.
Bueno, eso es un problema respecto a la ejecución presupuestaria. Indudablemente, entre 224 niveles de gobierno municipales, los provinciales y la variedad que tenemos en los parroquiales, no podemos tampoco meterles en el mismo saco a todos. Creemos que en esta determinación, en lo que significa la calificación, van a haber buenos, van a haber malos y van a haber los que están en el medio. Pero ¿cómo fortalecer? O sea, ¿cómo modificar para que esto funcione, para cambiar, para fortalecer y que en este caso las obras pues se puedan hacer? Por supuesto, pero hay que entender también de que el gobierno central no va a poder concurrir respecto de la satisfacción de elementales obras como las relacionadas con salud y educación. En el caso concreto de mi cantón, pues, de cierta forma, la alcaldía ha asumido competencias que, al no ser exclusivas, pues las está desempeñando y está cumpliéndolas independientemente de aquellas que son exclusivas o que podrían ser concurrentes. Creo que aquí el gobierno debería establecer primero la capacidad que tienen los ministerios, los que pragmatizan o los que verifican la materialización de la inversión, puentes, carreteras, subcentros, aulas, etcétera, en relación a lo que podría complementarse también con la actividad que cumplen los otros niveles de gobierno, pero sin descartar, sin descuidar elementalmente este proceso de control que tiene que darse respecto de los proyectos sociales que ya se encuentran desarrollando. Entonces, la idea fundamental es cuando implementemos el debate dentro de la construcción de esa normativa, sea precisando de que hay gastos de inversión que no siempre siendo materializados podrían establecerse como gasto corriente, porque aún el pago de los parvularios, el pago de los que entrenan fútbol, el pago de los que brindan las charlas psicológicas, el pago de aquellos que brindan asistencia social, aunque no se va a materializar, aunque no estaría determinado bajo estas condiciones, para mi modesto criterio sí sería también un gasto de inversión en la gente para poder contrarrestar la desigualdad social. Y se hablaba, por ejemplo, de que exista una descentralización que sea más operativa, ¿no? La elección, por ejemplo, directa de administradores zonales, tal vez una reforma estructural que permita que esto avance y que también los procesos avancen, porque también a veces en cuestiones de tiempo los procesos burocráticos impiden que se hagan estos proyectos. Cuando el presidente de la República hablaba un poco de verificar la eficiencia de estos niveles de desconcentración, que son los propios del Ejecutivo, en relación a estas instancias zonales, que se había diseñado un proceso de planificación horizontal en el Ecuador continental, creo que muchos de ellos lo que hicieron más bien fue congestionar. Porque particularmente algunas provincias para hacer los trámites tienen que recurrir a Ibarra, tienen que recurrir a otras independencias, cuando creo que lo ideal dentro de los procesos de desconcentración a nivel de direcciones provinciales, distritales, todo aquello creo que es fundamental que se pueda fortalecer inicialmente lo provincial más que lo zonal, porque finalmente en la propuesta de descentralización se habló mucho en su momento de lo que era la propuesta para construir las regiones, que finalmente hasta ahora pues no tenemos ninguna región constituida, pero que en todo caso, diga usted, las mancomunidades, los consorcios en algunos aspectos sí han permitido generar esta complementación, no solo en los mismos niveles de gobierno, sino también en los niveles de gobierno relacionados con el gobierno central. Entonces creo que la perspectiva que nosotros generamos a partir de aquello es que se pueda también a través del Consejo Nacional de Competencias un poco determinar, ¿no?, el resultado respecto tanto también del Estado, porque creo que si el Estado es el que está generando esta pauta, debería ser el Estado quien deba tomar también esa responsabilidad, es decir, el 70% de mi gasto del presupuesto nacional también va a ser optimizado de la mejor manera para poder hablar un poco y pregonar el ejemplo con el resto de niveles de gobierno. Le agradecemos mucho por la entrevista. A usted, muy buenos días. Gracias. Buenos días. Conversamos con Juan Gonzaga, asambleísta independiente, varios temas, agenda legislativa, y pidió también al INEC para que la Amazonía sea incluida en el cálculo oficial de la canasta básica familiar. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Inicio de espacio publicitario. Gamavisión.
Cuando pensamos que todo está perdido, ¡No sirve para nada! Siempre hay una esperanza. Lámpara la Virgencita. Nada es imposible para quien tiene fe. Empezar una vida nueva. Porque los milagros sí existen. Gracias por el milagro de mis manos. La Virgencita Ecuador. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Gamavisión. Fin de espacio publicitario. Gamavisión. Continuamos en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentó su prueba documental de descargo dentro del proceso de juicio político en su contra. Para revisar cómo avanza este proceso, vamos a conversar con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Para mí es un gusto estar con usted y con todos quienes nos escuchan y miran. Doctor, ¿cómo mira usted este proceso de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura? Yesenia, yo creo que hay que partir de una premisa. Y esta premisa es muy clara y concreta para el país. No se puede confundir un enjuiciamiento político de responsabilidad política con cualquier otro procedimiento propio a lo que sucede en la jurisdiccionalidad del Estado ecuatoriano. Me explico. Un elemento es tener un enjuiciamiento político donde vamos a mirar si la persona sigue siendo adecuada para ocupar el cargo bajo la acusación constitucional del artículo 131. Y otra muy distinta, cuando usted quiere encontrar un tipo penal, el cometimiento de uno u otro delito, que eso se ventile en la justicia. Este no es el caso. Este es un caso de verificación si la persona sigue siendo idónea para mantenerse en el cargo. Y yo creo que esta es la premisa de arranque que el Ecuador debe comprender y que la Comisión de Fiscalización debería comprender, porque veo que muchos se están perdiendo en aquellas cuestiones propias a la interrogación, al contrainterrogatorio, a la prueba de cargo y descargo, que tiene que haber. Indiscutible, no supone violación al debido proceso. Eso no está en duda, pero no pueden ir a una suerte de un ejercicio de rigurosidad distinto que es propio de un órgano jurisdiccional y no a lo que debería suceder en una Asamblea Nacional que fiscaliza. Ahora también, ¿qué es lo que usted ha visto que ha pasado para justamente manifestar lo que comenta? No se puede confundir los procesos que en este momento está pasando en la Asamblea Nacional. La Constitución del Ecuador, Yesenia, establece dos procedimientos de enjuiciamiento político. En el artículo 129 se detalla el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República. Y en el artículo 131, otro distinto procedimiento para los demás funcionarios, ministros de Estado, Consejo de Participación, Consejo de Adjudicatura y otros más. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en el artículo 129, el enjuiciamiento político a un presidente o vicepresidente requiere el cometimiento de delitos: cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito contra la administración del Estado. Delitos, presuntos delitos. No es todo. Además, ¿qué requiere? Que la Corte Constitucional realice un dictamen de admisibilidad, que abra la puerta bajo un control jurisdiccional, si usted quiere, de la Corte de Cortes. El otro procedimiento, artículo 131, para los demás funcionarios públicos, tiene una radical distancia. Aquí no se prueban delitos. Aquí las causales no es delito. Las causales es el incumplimiento de las funciones constitucionales y de las funciones legales del servidor. Eso es una distancia jurídica, una distancia lógica. Creo que todos los ecuatorianos lo comprenden. Entonces, cuando usted en la Comisión de Fiscalización, muchos se esfuerza por argumentos minimalistas,
de que no hay el verbo rector, de que no hay el nexo de causalidad. Están confundiendo el proceso. Este es un proceso para mirar, vuelvo a decir, para mirar si es que existe o ya no existe idoneidad para ejercer el cargo. En el juicio político, usted castiga un delito. En el juicio, ordinario, penal, usted castiga un delito. En el juicio político, usted determina la idoneidad. Hay una distancia enorme. En consecuencia, yo creo que nos estamos confundiendo. Ahora, ¿cómo mira usted, en este caso, la defensa técnica que ha hecho el presidente del Consejo de la Judicatura? Derecho tiene. Derecho humano es tener una defensa, contar con un patrocinio de un abogado. Yo no veo ahí que exista mayor problema sobre esa decisión de estrategia jurídica. Pueden hacerlo. Pero hay un principio jurídico en derecho que es sustancial. No hay que abusar de la defensa. No hay que abusar del ejercicio de defensa. Tiene que ser una defensa pulcra y honesta precisamente con los intereses del espacio en donde se está. Mire, Yesenia, a mí me preocupa mucho que en el Ecuador creo que hay algo que no nos estamos dando cuenta. Cuando el sistema judicial está en crisis, sea cual sea la razón, hablemos de una crisis, los que salen victoriosos, los que triunfan son las bandas y los bandidos. Cuando usted tiene una crisis del poder judicial, usted está dejando abierto el espacio para que aquí salgan aventajados los bandidos y su botín. Y esto debería pensar la Comisión de Fiscalización. Y esto debería pensar la Asamblea Nacional. Porque en estricto sentido, lo que se tiene que hacer es precisamente poner en el centro al Estado, en el centro al país, no otros intereses. Y esto hay que fundamentarlo, no hay que ir mucho por los enredos argumentaticios, sino por un tema de que se ha perdido la confianza, que se ve que una persona puede ser ya no diligente para el cargo, que una persona ya no es la persona idónea para ese cargo, y en consecuencia, con un poco de ética y pulcritud ya se había que renunciar. Ahora entonces que la Asamblea haga lo que tiene que hacer, que es fiscalizar. Y este martes justamente concluye ya la fase de exposición de pruebas, con la ausencia incluso también de varios testigos. ¿Cómo mira que este proceso va a ir avanzando hasta que ya se haga el informe final? La comisión tiene ahora tres posibilidades. Un informe que señale el archivo, un informe que diga hay que avanzar con el enjuiciamiento político, o un informe de posiciones que se denominan cuando no han alcanzado una mayoría para tomar una decisión y simplemente todo esto se eleva al presidente y posteriormente al conocimiento del Pleno. El Ecuador tiene que comprender. Este es un momento previo. La definición es en el Pleno de la Asamblea Nacional. Porque la Asamblea Nacional podrá tomar decisiones distintas respecto de lo que llegue de la Comisión. No es vinculante el informe de la Comisión. No es obligatorio lo que dice la Comisión. Eso implica que el reto sustancial descansa en todos los 151 asambleístas que tiene el Ecuador. Y que si esta Asamblea quiere legitimarse, que si esta Asamblea entiende mínimamente de respetar la institucionalidad, entonces tiene que quitarse las gafas y tiene que dejar la miopía de no mirar lo que el Ecuador y los ecuatorianos están reclamando. Doctor, ¿qué considera usted que debería pasar después de seguir de cerca también el juicio político, de ver justamente las comparecencias? ¿Qué le deja también todo este proceso que ha realizado la Comisión de Fiscalización? Usted cuando mira el artículo 131 de la Constitución le dice incumplimiento de funciones constitucionales e incumplimiento de funciones legales. Primer elemento, esa es la causal. Y cuando usted va al Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 255, numeral primero de este cuerpo normativo, le dice, será también, mire usted, será también causal de enjuiciamiento político, numeral primero, la interferencia en las actividades de fiscales y jueces. Bueno, aquello no ha quedado muy distante.
no es pues que usted ante un notario público firma las presiones. Aquí están diciendo es que no hay prueba. ¿Qué quiere? ¿Que vaya una acta con reconocimiento de firma ante un notario público? Dejen de burlarse de los ecuatorianos. ¿Quién ha dicho, pues, que los actos al margen de la ley se hacen en las notarías? ¿Quién ha dicho que las ofensas institucionales se hacen con reconocimiento de firma? Eso no sucede. Cuando usted tiene elementos suficientes que le generan una duda suficiente y que hacen mirar entonces que una persona ha perdido su idoneidad para el cargo, vuelvo a decir, esto no es materia penal. No hay que verificar el tipo penal, no hay que verificar los verbos rectores que escucho están hablando. Esto es un medio vergonzoso, vea. Yo creo que hay que ser serios en el país. Y el país requiere, el país necesita, hoy más que nunca, un talante institucional, un talante de Estado. Y eso es a lo que hay que propender en este momento con el enjuiciamiento político. Ahora, usted diría, con todo lo manifestado, doctor, que hay elementos suficientes. ¿Cuáles son los panoramas, entonces, que ya no solo habrá en la Comisión de Fiscalización, sino también en el Pleno de la Asamblea Nacional? Yo creo que este es un importante momento para que la Asamblea entienda que es un órgano convocado a fiscalizar, no a hacer los mandados de los bandidos. Y eso dice todo. Es decir, la Asamblea tiene que ser pulcra, entender que en la mitad está el Estado, que la afección al sistema judicial no es una cuestión de distancias, no es un tema de montañas distantes, es una cuestión que ilumina y que implica una afección a todos los ciudadanos. Cuando usted pierde la confianza en el sistema judicial, entonces ya no hay ni siquiera espacio a seguridad, a certezas, a certidumbre jurídica, a inversión, a trabajo, a empleo. Esto es un caos. Yo creo que entonces la Asamblea puede hacer mucho para reinstitucionalizar, para reconducir al país. Yo creo que esto es lo que está en la mitad, no una persona. A mí me preocupa mucho que esto sea concentrado en torno al nombre y apellido de alguien. Lo que debería concentrarse es en torno a la institucionalidad y al Estado. Y que de aquí incluso podrían salir más responsables. Yo siempre he dicho, ¿por qué no se investiga a los demás miembros de la judicatura? Cuando usted se sienta en un consejo de la judicatura, se sienta con pares. Es un órgano colegiado que se denomina. No decide uno solo, deciden varios. Entonces esto más bien debería permitir, sin decir que haya responsabilidad, por favor, esto debería permitir la investigación, permitir el ampliar el abanico de las personas a observar y sus formas de proceder. Eso es lo que corresponde. No lo otro, que a mí me parece más bien un desmedido intento por un argumento minimalista de aquí no ha pasado nada, cuando ha pasado mucho y el país reclama acciones. Vámonos un poco más allá, doctor Chalco, y es justamente el revisar. ¿Qué puede pasar si hay los votos para la destitución y qué pasaría si es que no hay los votos? Yo creo que si es que no hay los votos, esto es un momento complejo para el Ecuador. Complejo porque se deslegitima las acciones que tiene que emprender el Consejo de la Judicatura. ¿Y cuáles son? No pocas. Designación de jueces. Sanción. Establecimiento de condiciones mínimas para que la Administración de Justicia funcione. Los ecuatorianos vimos hace poco la modificación del nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia sin jueces titulares suficientes. Bueno, porque el Consejo de la Judicatura no ha hecho el proceso. Y los procesos que emprendió en algún momento fueron declarados nulos porque precisamente no hizo las cosas bien. Usted en derecho, en un Estado, tiene dos elementos: la conformidad con la ley, legalidad, pero también la conformidad con el deber ser, legitimidad. Usted perdería esta columna, la legitimidad. Y cuando usted pierde la legitimidad en las acciones, pues indiscutiblemente todo lo que se viene será un caos. Así de sencillo es lo que sucederá. Y es un caos porque muy difícilmente usted puede respetar acciones que carecen de legitimidad. Serán cuestionadas, serán mal vistas. El país en el abanico internacional
será un país tampoco muy decente, pues no muy bien visto para inversiones, para tratados, para comercio. Yo creo que estas cosas hay que poner por encima. Vuelvo a decirlo, por encima está la patria. A un segundo momento nombres y apellidos y a un segundo momento intereses personales o de grupo. Yo creo que es muy complejo el hecho de que no existiese una censura y destitución por parte del Parlamento. ¿Y qué nos deja también este proceso, este juicio político? Preocupaciones, problemáticas, ¿qué se puede mejorar después de también ver un poco ya a profundidad lo que está pasando? Por ejemplo, me refiero a los jueces del Tribunal Anticorrupción. ¿Qué se tiene que cambiar para fortalecer el sistema de justicia del país? El sistema de justicia necesita algunos elementos y el principal es entender que la reestructuración de este no es un tema de parches. Yo vengo sosteniendo. Ya usted no puede parchar cuando hay un cuerpo que no recibe el parche. Usted puede parchar cuando hay una matriz. Usted puede parchar algo cuando hay un cuerpo principal que aún tiene vida. Pero cuando este ya no tiene vida, usted no puede parchar, porque no va a lograr ningún efecto. Usted tiene que pensar en consecuencia en la reingeniería, refundación del Poder Judicial. Y yo creo que esto es una tarea país, para que no nos coja con sorpresa procesos electorales, para hacer reformas constitucionales que quizás no tienen norte. Yo creo que el país requiere pensar en la refundación del sistema judicial, que pasa por mirar experiencias de otros estados, por la designación de una comisión nacional con observadores internacionales que planteen al país el camino. Y los caminos son varios. Italia de 1990 lo hizo. Perú de los 2000 lo hizo. Cuando había existido una suerte de ingreso de la corrupción, una suerte de falta de idoneidad, de probidad de todos los funcionarios. Una crisis absoluta de Estado. Pero eso tiene que enfrentarse. No se puede seguir parchando lo que no funciona. Yo creo que hay que pensar en una comisión nacional que plantea al Estado una refundación del sistema judicial como único camino para el futuro. Caso contrario, creo que el Ecuador no podrá salir en muchos años de lo que estamos viendo, y es complejo. Y esa refundación, doctor, va a tomar su tiempo. Pero hay que empezar algún día. Yo creo que los comisionados deberían tener la independencia suficiente para plantear al Estado un camino. El gobierno es el primero que no debería estar. Los políticos no deberían estar. Ellos, el gobierno, solo debería ser, por ejemplo, una suerte de garante a asegurar el proceso, a asegurar las decisiones que la comisión tome para el país. Pues que yo creo que esto hay que hacerlo y hay que empezar algún día. No hay nada peor que el vuelo planificado que nunca se tomó. Yo creo que hay que tomar los vuelos, hay que tomar los destinos y esto requiere el Ecuador. Doctor, voy a finalizar la entrevista con su perspectiva también del proceso para la selección del nueva fiscal general del Estado. Que no está distante a lo que estamos conversando. La designación de un fiscal general del Estado es un asunto de Estado. Y lamentablemente, este enredo que siempre hace el Consejo de Participación de una u otra forma es lo que nos pone en profundo debilitamiento al país. Yo creo que, en consecuencia, es importante que esto se tome con la talla de Estado. Está avanzando. Muy difícilmente se querrá mirar para otro lado. Esto avanza. Con tantas dificultades, con tantos cuestionamientos. Y lo que hay que mirar aquí, Yesenia, es que se debería privilegiar que al país le vaya bien. Privilegiar, entender que la designación de un fiscal es asunto estatal y que si hay que reconducir, que si hay que declarar nulo cierto procedimiento, ciertas etapas para mejorar, hay que hacerlo por el mismo concepto de la legitimidad. Sin embargo, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este engendro constitucional puesto en la Constitución, siga siendo el órgano que desarrolla tan delicados procesos, muy difícilmente, creo yo, podrán existir caminos nuevos. Pero también entonces
también entonces los asambleístas, el gobierno, puede desarrollar propuestas de reforma constitucional en la asamblea, enmiendas en la asamblea, para reducir este espacio de poder que tiene el Consejo de Participación. Yo creo que también es sano no desilusionarse mucho, ¿no? Tomar caminos nuevos, adquirir diseños nuevos cuando usted tiene una dificultad como lo que fue la consulta popular que fracasó. Bueno, pero plantea al país un nuevo camino, entonces, para el mismo objetivo. Si el objetivo era sano, plantee entonces los nuevos caminos que usted tiene para enmendar, para reducir atribuciones del Consejo de Participación, que se las puede vía enmienda. Y eso es solamente un ejercicio con 101 votos de los asambleístas, ¿no? Le agradecemos mucho por la entrevista. Gracias a ustedes, señor. Un buen día. Que tenga un buen día también. Dialogamos con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista. Hemos hablado sobre cómo avanza el proceso de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura. Y en esta última pregunta sobre el proceso para elegir al nuevo o nueva fiscal general del Estado. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Inicio de espacio publicitario. Gamavisión. Con la cámara en la mano, el reportero registra todos los sucesos, los acontecimientos o las curiosidades de la vida cotidiana. Relatan los hechos que cambian al mundo. El reportero, todos los sábados a las 18:30 por Gamavisión. Acelera tus conocimientos con el magazine del automóvil y la movilidad. Ideas extraordinarias, tecnología, visiones del futuro y todas las novedades del mundo del motor. RPM, el magazine global del automóvil y la movilidad. Miércoles a las 8 de la mañana por Gamavisión. Fin de espacio publicitario. Gamavisión. Continuamos. ¿Cuáles son las acciones ante la situación del río Monjas en Quito? Me acompaña para hablar de este tema José Dulbeco, veedor del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio que me dan para poder comunicar a la gente lo que está pasando en el río Monjas. ¿Cuál es la situación actual? La situación del río Monjas es de muchísimo riesgo. En los últimos días se manifestó en el punto del común una situación extrema. La Simón Bolívar está a apenas 8 metros del borde de la quebrada que se formó, del socavón que se hizo, poniendo en riesgo esta vía. Y a más de eso, y más importante, es que a lo largo de este tiempo y de estos años, una infinidad de viviendas se han caído al río, lo que ocasiona un drama humano muy fuerte por todo lo que eso conlleva. Ahora hay una sentencia que es de la Corte Constitucional y esto fue en marzo de 2022 que la Corte Constitucional justamente emitió esta sentencia que sostiene que el municipio de Quito vulneró el derecho de las personas que viven a lo largo de la cuenca del río Monjas a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado en conexión con el derecho al agua, al desarrollo sostenible y a la ciudad. Esta sentencia pasó en el 2022. ¿Cómo se ha avanzado en este tema? La sentencia tiene básicamente 3 ejes. Uno que era destinado a la protección de la casa de la Marquesa de Solanda, una casa que se ubica en Carcelén, una casa donde vivió
Mariscal Antonio José de Sucre. La otra parte es la reposición de toda la cuenca hidrográfica del río Monjas, con toda una serie de obras que tienen que hacerse para reponer el curso del río y más que ello también recuperar toda la parte ambiental y recuperar el río y de que vuelva a ser un río y deje de ser una cloaca realmente. El tercer punto fue la emisión de la Ordenanza Verde-Azul, con la cual se pretende que se construyan obras o se adecúen espacios para manejar de una manera más adecuada todo lo que corresponde a flujo de agua de lluvia y ese tipo de cosas. Es decir, hay tres partes. Pero lo importante de ello es que en la sentencia se establecen 4 plazos de cumplimiento. Un plazo que era inmediato, es decir, apenas se puso en vigencia la sentencia, luego había un plazo de 2 años, otro de 5 años y otro de hasta 15 años. Realmente la sentencia se emitió el 19 de enero del 2026, es decir, ya cumplió 4 años de vigencia, resta 1 año para este plazo de 5, es decir, ha transcurrido el 80% del tiempo de este plazo, en el cual se señalaba una serie de obras que se debían ejecutar. Entre ellas se tenía que atender los 16 puntos que se decretaron en emergencia en la administración del doctor Guarderas, tenían que ser atendidos y a la fecha, si bien se está trabajando en el río, pero estas obras no son suficientes para proteger al mismo río y a las quebradas y a las propiedades de la energía del río que fue modificada por el descuido de muchas administraciones. Claro, de esta sentencia específicamente, ¿qué se ha cumplido hasta el momento, ¿no? Desde el 2022? Por ejemplo, en la primera etapa que corresponde a la protección de la casa de la Marquesa de Solanda, se hicieron varias obras que están previstas dentro de la sentencia. Muchas de ellas están ya trabajando. Esperamos que estos trabajos sean lo suficientemente bien hechos para que se cumpla el objetivo de esto, que es proteger la casa de la Marquesa de Solanda. Por otro lado, en la parte de la emisión de la Ordenanza Verde-Azul, esa ya está, se aprobó en el Consejo en el tiempo establecido. Sin embargo, existe una serie de regulaciones normativas que se preveían dar con la ordenanza, para lo cual también hay plazos, eso está pendiente. Lo que corresponde a la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Monjas, hay muchas cosas que todavía tienen que hacerse. Sin embargo, se está trabajando en el río, pero repito, esos trabajos no son suficientes para recuperar lo que se necesita recuperar, para volverle nuevamente al río lo que es y sobre todo también recuperar la parte ambiental, sobre lo que se ha hecho absolutamente nada. Por tanto, esperamos que esta sentencia, más allá de ser una orden de una autoridad competente y de obligatorio cumplimiento, pues se vuelva una herramienta válida para la ciudad de Quito, para recuperar las quebradas y los ríos de Quito, ya que la Ordenanza Verde-Azul prevé que deben ser atendidos todas las quebradas y todos los ríos del Distrito Metropolitano. Y esta sentencia también reconoció que el río Monjas es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza y tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así dice la sentencia. Esperamos nosotros que la sentencia no se vuelva un tema lírico. Esperamos que los concejales y todos quienes forman parte del municipio pues vean esto no como un tema político. Esperamos que el alcalde actúe en forma diligente y logremos que esta sentencia sea atendida para recuperar, vuelvo a decir, la estabilidad del río y volver nuevamente a la parte ambiental y que el río Monjas no sea lo que es de este momento, un lugar donde se descargan todos los desechos humanos de la ciudad y han transformado al río Monjas en el río más contaminado de
el Ecuador. Ostenta ese honroso título de ser el río más contaminado del Ecuador. El problema que tenemos en el río Monjas es que el suelo y la base del río está conformado por un material que no es confinado, es muy débil, por decirlo de una forma, y cada vez que existe un incremento del caudal, pues la estructura y la configuración del suelo del río no resiste este incremento de la energía. Y eso hace que en este tiempo veamos los efectos devastadores del río. Por ejemplo, el último que se dio en el punto del común, donde estamos viendo que además de dañar las viviendas, estamos ahora poniendo en riesgo la estabilidad de la vía Simón Bolívar. Y también la preocupación es por, obviamente, las familias. Ustedes han hablado con las familias que están ahí. ¿Qué acciones también se prevé hacer en este momento? Esta es una parte muy delicada. Las familias que están a lo largo de las quebradas y del río Monjas están sufriendo un completo olvido y no atención del municipio. No se trata que a estas personas ahora que están sufriendo este problema se les indique que han construido su vivienda al borde de las quebradas. Cuando esta gente construyó sus viviendas hace 40 años, este problema no existía. No es justo que en este momento comencemos a sacar las normativas para mover a esta gente. En la sentencia, en una parte específica, se pide que se trate de una forma particular a este fenómeno, porque si bien muchas de esas personas no tienen permisos de construcción, no es que han hecho sus viviendas al filo de la quebrada. Lo que sucede es que el borde de la quebrada se ha movido hacia sus casas. Muchas viviendas a lo largo del río Monjas ya no existen, se han ido en el río. Esto es tan frecuente que ni siquiera ya es novedad. Es una acción cotidiana que ya ni siquiera llama la atención de las personas. Ahora, lo que está sucediendo en el común con el río, con la Simón Bolívar, ha regresado la visión a ese punto. Muchas veces en nuestras condiciones de veedores hemos solicitado que el municipio intervenga, el puente del común y toda esa zona, y lamentablemente no lo hicieron con la oportunidad de vida, y estamos en este momento viendo el efecto de no hacer los trabajos en el tiempo correcto. Una de las partes importantes que existe en la sentencia y se ha solicitado es que mientras se desarrollen todas las obras que se tienen que hacer, exista un equipo de mantenimiento con equipos adecuados para dar mantenimiento al río, mantenimiento preventivo, porque esa es la condición, pero si eso se hubiese dado, dando un mantenimiento preventivo y adecuado, muchas situaciones no estaríamos viviendo este momento. Esperamos, el alcalde se ha comprometido en que va a intervenir personalmente. Yo confío que así sea y que lograr finalmente que el municipio se active en forma muy seria para poder comprobar y corregir lo que se debe corregir. Ustedes han hablado con las autoridades, vimos también que estuvieron en la sesión del Consejo donde se intentó también abordar este tema. ¿Han logrado hablar directamente con las autoridades? Lo que sucedió, municipales, ¿no? Lo que sucedió el día martes anterior fue un episodio de la vida del municipio realmente lamentable. La concejal Cristina López solicitó que se mueva en el orden del día el punto que correspondía al río Monjas. Lo que pasó fue que en esta sesión todas las autoridades involucradas en el río Monjas, estaba el gerente del EMAP, del EMOP, la secretario del Ambiente, de Seguridad y algunos más, todos ellos con sus equipos de personas, esperando a informar al Consejo de lo que estaba sucediendo. Decidieron no cambiar este punto, había que tratarlo en el número 6, perfectamente hubiesen podido pasarlo al punto número 1. No digo que no se tengan que atender los otros puntos, pero
En esa sesión estaban las personas afectadas y que necesitaban una respuesta del municipio o saber qué hacer. Muchos de los concejales que se opusieron al cambio del orden del día, cuando llegamos luego de 4 horas de asistir a una muy penosa sesión, donde se demuestra que los problemas de la ciudad, en lugar de cómo se actúa, es decir, de un tema político donde hay una confrontación de personajes que no resuelven absolutamente nada, pues nos estuvieron ahí esperando 4 horas y finalmente cuando tenían que resolver sobre lo nuestro, algunos concejales se levantaron y nos dejaron sin quórum. Esta es una falta enorme y una falta de respeto a las personas. Esperemos que estos problemas del río Monjas, que son mucho más importantes, que requieren de gente seria para atender y para resolver, no se convierta y no se transforme en un tema político. Esa es nuestra expectativa y confianza. De veras, esperamos que las personas comprendan que en el borde del río existen gente que están perdiendo sus viviendas y están enfrentando un problema muy serio. Y hay que velar por la vida justamente de esas familias también y sobre todo ya tomar acciones que permitan, y en este caso que las autoridades también den seguimiento pues a esta problemática. Ahora, hay acciones concretas, porque claro, existe la sentencia, habrá acciones que son a mediano, a largo plazo, pero acciones inmediatas. Por ejemplo, la acción inmediata que se debería tomar en el río es tener un equipo específico que los 365 días del año den mantenimiento preventivo, mientras se resuelve la construcción de obras definitivas. Pero si se da mantenimiento preventivo, que es un paliativo para esto, pues de alguna forma se protege que estas situaciones nos lleguen al punto de desastre como estamos viviendo ahora. Por otro lado, es importante entender que el problema del río Monjas no es un problema de manejo simple. Se requiere de gente especializada, se requiere de las mejores propuestas para enfrentar este problema. Pero eso sí pudieron conversar ese día. O cualquier otro día, pero que las autoridades sepan. A ver, existe toda una estructura y dentro del municipio hay profesionales con muchísima experiencia y con mucha capacidad. Sin embargo, no podemos pretender tampoco que una situación como esta, que es extraordinaria, que necesita de un conocimiento de pronto diferente al que la gente aquí está acostumbrada. No estoy diciendo que no existan técnicos y que la ingeniería aquí sea mala. Sin embargo, ciertos temas, ciertas soluciones de ingeniería deben ser consultadas o atendidas por gente especializada en este tipo de fenómenos. Existen. Hay empresas que lo pueden hacer, hay soluciones que se pueden implementar y hay que moverse en eso. El tiempo se está acabando y más allá de un tema de tiempos, es un tema de realidades. Lo que puso en evidencia en el punto del común lo que está pasando, demuestra que tiene que haber una acción mucho más efectiva de la gente que está a cargo de esto. Y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Aquí se trata también de velar por la vida de las familias que están justamente en el río. Es lo más importante. ¿No? Es lo más importante. Absolutamente es lo más importante. Finalizo con esta pregunta. Un pedido a las autoridades, a los concejales respecto a este tema específico. Bueno, nuestra expectativa es que este tema no se vuelva algo político. Que los señores concejales entiendan también porque son herramientas necesarias para que den la solución, pero no se debe transformar esto en un tema político de ninguno de los lados. Los problemas no se resuelven con política, los problemas se resuelven con técnica y con la buena voluntad de resolver las cosas. Pienso que es el momento para que los señores concejales, los señores del municipio, logren tener un equilibrio y una propuesta seria frente a la ciudad para atender este tipo de problemas. Estaremos pendientes también de esta situación. Le agradecemos mucho por la entrevista. Muchas gracias, muy gentil.
Conversamos con José Dulbeco, veedor del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, acciones ante la situación del río Monjas. Y el día de hoy en A Fondo hemos hablado sobre agenda legislativa, pedido al INEC para que la Amazonía sea incluida en el cálculo oficial de la canasta básica familiar. También el proceso de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Y en esta última, acciones ante la situación del río Monjas en Quito. Les invitamos a seguir con la programación de Gamavisión. Tengan todos un buen día. Gamavisión presentó A Fondo. La diabetes es una bomba de tiempo en Sierra Leona.